para contarles un poco, porque siempre nosotros hablamos de administración de riesgos y hablamos muchas veces de la palabra riesgos, una de las tantas definiciones de riesgos que es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Digamos, si partimos desde esa premisa, nosotros para poder llevar adelante un programa de administración de riesgos, lo que hacemos es dividimos nuestro trabajo en distintas etapas, comenzando por la etapa de identificación de los riesgos, en donde por medio de entrevistas, de inspecciones y de distintas fuentes de información, hacemos un relevamiento, como bien dice la palabra, para poder ir detectando todos los riesgos y todas las oportunidades que están dadas en esa actividad o en esa empresa. Para pasar al segundo punto, ya en base a las cosas que detectamos en el primer punto, en el análisis y en la evaluación, ya nosotros vamos tomando de ese catálogo de riesgos que fuimos detectando, los vamos encolumnando en los distintos grupos de riesgos que existen. Hay diversas formas de llamarlos. Nosotros tomamos estos 4, pero existen otras posibilidades de agrupar, pero en grandes rasgos tenemos que cuando detectamos riesgos, tenemos para determinar riesgos operacionales que tienen que ver con la operación del día a día de la actividad, ya sea robo, incendio, accidentes. Después pasamos al rubro financieros. Son todos los riesgos que ponen en riesgo a la empresa desde ese aspecto, ya sea la morosidad de nuestros clientes, las variaciones macroeconómicas, pérdidas de beneficio, acceso a crédito, variación de divisas. Después, no hay que dejar de tener en cuenta de que la empresa está emplazada en un entorno y un contexto. Entonces, siempre vamos a estar con posibilidades de afectarnos a eventos de la naturaleza. Los stakeholders vendrían a ser las partes interesadas. Siempre la actividad está montada en un lugar donde tiene linderos, tienen clientes, tienen al Estado. Bueno, ellos entran parte de ese ítem. También corre un riesgo político. Por cambios en la gestión política, la empresa, mi actividad puede sufrirlos. Daños ambientales, entre otros. Y ya pasar al estratégico, que son los más complejos, juntos con los del entorno. Tenemos investigación, desarrollo e innovación. Después también tenemos los riesgos que se corren cuando se establecen los objetivos de la empresa, los cambios de la legislación, los cambios en el mercado. Todos y cada uno de ellos van a afectar de alguna u otra forma a nuestra actividad. Cuando nosotros ya los tenemos agrupados, tenemos que pasar a cada uno de ellos a hacerles una evaluación, un análisis ya más profundo. Acá podemos ver un ejemplo de cómo armamos una estructura en donde decidimos la intensidad que va a tener ese riesgo contra la frecuencia. O sea, si se llegara a materializar ese riesgo, cuál sería el impacto en mi organización y qué tan seguido se puede llegar a dar eso. Entonces, acá mostramos un ejemplo de 3 niveles, leve, grave y catastrófica. Contra frecuencia es que no puede pasar nunca, puede pasar o altamente va a pasar. Y de acuerdo al punto donde es el riesgo que evaluamos nos da, es la tarea que voy a llevar adelante. Que eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, asumir o transferir ese riesgo. Cuando hicimos ese trabajo de evaluación y de análisis de todos los riesgos, ya los vamos a ubicar dentro de este gráfico, que esto es una matriz. En la matriz nos van a ir dando los distintos riesgos en los distintos puntos. Esta está en blanco, pero es para que se entienda. En donde a mí si un riesgo en la evaluación me dio que va a estar en estado crítico, son los riesgos a los cuales más atención le voy a tener que dar. Y de esa forma van a ir bajando hasta este área, que es el área verde, en esta matriz de riesgos, donde no tendría que llevar tanta atención y no sería prioridad el número 1. Primero vamos a comenzar por los más críticos a altos. Respecto al que ya los tengo identificados, los tengo evaluados, ahora tengo que decir qué hago con esos riesgos. Nosotros le llamamos tratamiento y el tratamiento siempre comienza con la posibilidad de eliminar esos riesgos. Si tuviésemos esa posibilidad, sería el primer paso. Después, si no se pueden eliminar, reducirlos. Bueno, ahí está. Y si ya hice los 2 pasos anteriores, me queda la opción de asumirlos o de transferirlos. Lo que sería la transferencia más habitual es el seguro, pero no es la única. Digamos que es la más utilizada y la más accesible para las empresas. Pero también existen modificaciones en los procesos,
armar convenios especiales donde se limite la responsabilidad, hacer terciarización de una determinada tarea que me genera un riesgo. Ahí lo que hice fue, por lo menos, transferir parte de ese riesgo, porque no siempre lo puedo transferir totalmente, al igual que en el seguro, ¿no? Uno está transfiriendo una parte del riesgo. Siempre el riesgo es de la empresa. Y por último, vamos a tener el control de la implementación, donde va a haber que hacer revisiones periódicas para determinar si las medidas adoptadas son las adecuadas o no. Y después vamos a ir viendo cómo evoluciona ese riesgo en el paso del tiempo. Y de esta forma se va a retroalimentar el circuito, porque una vez que yo hago todo un programa de administración de riesgos, ese es el puntapié inicial para darle a la mejora continua, porque se va modificando el riesgo, modificando el entorno y así sucesivamente. Para resumir, respecto a los beneficios, siempre como hablamos en un comienzo, las decisiones, lo que me va a dejar a mí hacer la administración de riesgos es tener buena información para tomar buenas decisiones y con la mejor calidad posible. Al haber estudiado los riesgos que afectaban a mi empresa, voy a tener mejores chances de lograr éxito en el alcance de los objetivos. Y por último, la idea siempre es optimizar recursos para reducir costos. Acá no se trata de tomar póliza de seguro porque sí, porque uno también tiene que evaluar otras cosas, si el contexto, el marco legal está dado. Hay un montón de variables que desde la administración de riesgo hacemos para decidir si vale la pena o no hacer tal o cual actividad. Así que bueno, eso fue un poquito la charla introductoria que tengo respecto a la administración de riesgos en general. Y ahora les voy a presentar a César de la empresa ARMAP, que él nos va a contar sí, cómo es el servicio que ellos dan para la implantación de un programa de administración de riesgos en eventos del espectáculo. Perfecto. Bueno, la empresa ARMAP es una empresa que empezó hace un tiempo con un programa de gerenciamiento de riesgo en eventos y básicamente lo que nosotros estamos desarrollando, vamos a intentar explicárselo rápidamente con un video y después vamos a ver cuáles son los parámetros que nosotros tenemos en cuenta. No pretendemos enseñarte cómo se tiene que hacer un evento. Lo que proponemos es sumarnos a tu experiencia para crear un espectáculo con los menores riesgos posibles. ¿Cómo? Trabajando desde la génesis del evento con procedimientos basados en estándares internacionales. Identificamos riesgos y desarrollamos medidas para mitigarlos, antes, durante y después del evento. Para nosotros es muy importante el planeamiento. Analizamos el tipo de evento, la zona y el lugar donde está previsto hacerlo, los antecedentes y experiencias previas, las características y la cantidad prevista de asistentes, las regulaciones del tránsito y estacionamientos disponibles. Teniendo en cuenta lo analizado, te proponemos la configuración más segura del lugar, el personal y las medidas de prevención necesarias, el procedimiento para el control de accesos y el estacionamiento. También tenemos en cuenta previsiones sanitarias y de control de incendios. Colaboramos en la configuración del entorno, en las comunicaciones internas entre la organización y en las comunicaciones a los asistentes, como también la protección de los protagonistas, del escenario, del sector de backstage y de la prensa. Además, brindamos asesoramiento acerca de las coberturas técnicas del seguro, de aquellos riesgos que no pudieran ser tratados de otra manera. Un aspecto que consideramos fundamental es el diseño del centro de operaciones. Es el corazón del evento. Enlaza y mantiene unidas las partes comprometidas durante el desarrollo, con el fin de lograr eficiencia y efectividad en las tareas previstas. Durante el evento, controlamos que se cumpla lo planificado y colaboramos en la resolución de cualquier crisis que pudiera presentarse. En ARMAP queremos formar parte de tu equipo. Trabajemos en conjunto para neutralizar cualquier incidente y si se configura una situación de riesgo, estar preparado para reaccionar. Este es el programa que tiene ARMAP relacionado con gestión de riesgo en eventos. La finalidad de esta charla es plantear un panorama desde el punto de vista del gerenciamiento de riesgos, darle conceptos básicos y proporcionar herramientas generales para que tengan una idea general de qué es lo que hace ARMAP en su programa de gerenciamiento de riesgos en eventos especiales. ARMAP es una empresa que tiene profesionales certificados con la categoría de certificado en protección de la organización ACIS, que es una organización internacional que se dedica específicamente a la protección de activos. Para ACIS, un activo son las personas y desde ese enfoque es que
trabajamos nosotros en lo que es la gestión de riesgo en eventos, tratando de cuidar lo más importante que tiene cualquier evento, que son las personas que asisten a ese lugar. Trabajamos básicamente con normas ISO 31000, que está relacionada con gerenciamiento de riesgo, que es una norma que sirve para cualquier ámbito, para cualquier tipo de organización, y buscamos la forma de adaptarla para específicamente trabajar con eventos especiales. La norma, como lo planteó Ezequiel al comienzo, busca identificar el ámbito y sobre la base de eso avanzar para proponer a quien nos contrata soluciones posibles para tratar de mitigar el riesgo de la mejor manera posible. La realidad es que el ambiente 100% seguro no existe, es una verdad absoluta. Sí, lo que podemos tratar de lograr es transformar el ambiente con la menor exposición al riesgo posible. Eliminar el riesgo, tengámoslo como idea, es prácticamente imposible. ¿Qué son eventos especiales? Eventos especiales son cualquier reunión pública o privada destinada al entretenimiento de individuos. Puede ser desde un concierto de piano hasta lo que es Tomorrowland, la feria que se hace anualmente en julio en Bélgica y que hace poco tiempo, hace 3 semanas atrás, tuvo un incendio en Barcelona, en una de las sedes que tiene otra sede que se hizo el año pasado en Río de Janeiro. Son 3 días, es lo más parecido a Gusto que hay en este momento en el mundo, pero a pesar de eso, con la experiencia que tienen y las medidas de seguridad que han tomado y lo que han hecho para estandarizar, este año en Barcelona hace 3 semanas tuvieron un incendio donde en 12 minutos se destruyó la totalidad del escenario y gracias a la gestión de riesgo, el sistema de gestión de riesgo que tienen, no hubo ningún muerto. Básicamente lo que busca el gerenciamiento de riesgo es disminuir los riesgos. En segunda instancia, asegurar el desarrollo sin interrupciones del evento y por último, lo que busca es estar preparados para cualquier tipo de emergencias. Esa es la solución que nosotros le proporcionamos a quienes nos contratan. ¿Cuándo se lleva a cabo? Básicamente el gerenciamiento de riesgo se lleva a cabo antes del desarrollo del evento. Lo que uno no hace cuando está organizando el evento en la primera etapa, difícilmente pueda llegar a acomodarlo una vez que dicen, listo, damos puerta. La idea es trabajar con la mayor intensidad posible en toda la etapa hasta que uno dice, listo, damos puerta. El hecho de dar puerta significa haber tomado una serie de medidas y haber analizado una serie de cuestiones que ahora vamos a ver. Básicamente el proceso de gerenciamiento de riesgo es analizar, evaluar y planificar. Y dentro de planificar hay una serie de etapas que son muy importantes. Entre las muchas cosas que tenemos que analizar se encuentra el tipo de evento. Ya dijimos que puede ser desde un concierto de piano hasta un evento de las características de Tomorrowland, pasando por recitales más chicos o cuestiones prácticamente de empresas o de industrias que tienen otras características. Lo otro que hay que tener en cuenta básicamente es la región, el país y la ciudad o el barrio. No hace 2 años en YouTube se iba a presentar en Egipto y tuvo que suspender a mitad de la planificación el evento porque una de las canciones que canta Bono habla de las religiones diciendo que son una especie del opio de los pueblos. El gran mufti de Egipto prohibió el evento y lo único que podrían, la solución antes de haber adoptado la decisión de hacer el evento hubiera sido sacarlo de la oferta de canciones que se presentaban en el recital. Una vez presentado, directamente lo anularon, entonces tenemos que tener en cuenta el entorno dentro de las cuestiones donde se va a llevar el evento. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es la justicia y las normas legales en realidad, y otra cuestión que hay que tener en cuenta es la función o la forma de trabajo de las policías. Uno puede oscilar desde lo que es la policía en Londres, policía normada, a lo que es la policía en otros países que ante la menor presencia de algún tipo de disturbio directamente palo y a la bolsa. Eso va a influir necesariamente en el desarrollo del evento y hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace este análisis. Otra cuestión que es fundamental, los antecedentes del evento con el que uno va a trabajar. Conocemos por proximidad las particularidades que tienen de determinados eventos, la función del público, las actividades del público, y si se hubieran analizado más en profundidad estas particularidades en lo que se refiere a antecedentes, probablemente hubiéramos disminuido los riesgos en algunos eventos que se han realizado hace poco. Hay que tener en cuenta que la naturaleza del evento necesariamente nos permite ya tener una anticipación de las dificultades que vamos a esperar durante el desarrollo de este evento. Otro aspecto muy importante
es el lugar del evento. El lugar del evento, prácticamente el ámbito donde yo voy a desarrollar el evento ya me condiciona en gran medida a las medidas de seguridad y las coordinaciones que voy a tener que tener en el momento de dar puerta. No es lo mismo organizar un evento en un teatro, en un estadio, en un lugar que tiene un ámbito donde yo puedo organizar el estacionamiento, donde yo puedo organizar los accesos, donde yo puedo hacer lo que quiero, o en un lugar que necesariamente me voy a tener que adaptar a las circunstancias y las características de ese lugar. Como ejemplo de esto, Woodstock en el año 69 podría haber sido un desastre, no lo fue básicamente porque el 85% de los participantes estaban en el movimiento hippie, que era un movimiento muy tranquilo. Gracias al LSD la gente se quedaba quieta, se iba al otro mundo, pero podemos decir que en Woodstock se probaron y se aplicaron una serie de medidas que dieron origen a lo que es el gerenciamiento de riesgo en eventos especiales. El tema de las previsiones sanitarias, el tema de la evacuación de los heridos. Anécdota de Woodstock, era muy común atar a aquella gente que se pasaba con LSD hasta que una de las organizaciones que estaba colaborando con el evento, Comunidad de Amigos se llamaba, les explicó a los médicos que lo ideal era sentarlo en un lugar y hablarle. Después de 15 minutos de hablarle los tranquilizaban y eso logró calmar en gran medida a la gente que estaba ahí. Bueno, este análisis y estas particularidades de lo que se iba a consumir, los problemas que iba a haber con la gente, el tránsito y todo, pasaron a generar doctrina y en la actualidad es básicamente, forma parte de la experiencia de Woodstock, muchas de las cosas de Woodstock, de lo que son los estándares internacionales del gerenciamiento de riesgo en eventos. Tengamos en cuenta, año 69, drogas mucho más tranquilas, la gente con otro espíritu, era el espíritu hippie, pero eso necesariamente, lo que estoy diciendo está básicamente relacionado con el tema de los antecedentes y al lugar del evento. Las características de los asistentes es otro tema que uno no puede dejar de analizar cuando está viendo cómo va a gerenciar el riesgo y cuál es la propuesta que le va a hacer a quien lo lleva a uno a que analice los riesgos. No es lo mismo una fiesta tranquila o una entrega de diplomas que un recital que uno sabe que va todo el mundo y lo menos que pasa es la jarra loca. Entonces, todas esas cuestiones son circunstancias que hacen que uno tenga que adoptar una serie de previsiones para proponer medidas para mitigar el riesgo. Un tema que también hay que tener en cuenta, el número de asistentes previstos. Normalmente es muy común que quieran meter más gente que el espacio que hay. Es muy común que aparezca el revendedor de entradas. Es muy común que aparezca aquellos que buscan el lugar para meterse sin pasar por los controles de accesos. Entonces hay que tener una idea adecuada del número de asistentes para organizar la entrada teniendo en cuenta el cupo máximo admitido. Otras instalaciones necesarias, el hecho de organizar un evento y las características del evento van a hacer que yo tenga que pensar, y la duración del evento, que tenga que pensar en baños, en lugares de comida, en carpas para el staff, en comedores, y una serie de cuestiones que si yo no las preveo con anticipación, difícilmente pueda 1 o 2 días antes salir corriendo a alquilar, porque va a hacer que necesariamente me olvide de cosas que quizás son más importantes. El tema de estacionamientos, espacios, lugares, condiciones para estacionar, la seguridad para estacionar, son otras de las cuestiones que uno tiene que tener en la lista de chequeo que va armando cuando se comienza el proceso de planificación. Si hay un aspecto que uno debe prestarle especial atención, y en eso va el diseño de todo lo que viene a posteriori, es el tema del control de accesos. El tema del control de accesos puede llegar a significar un factor de éxito en el desarrollo del evento y un factor de éxito en lo más importante que tenemos nosotros que proteger, que es a las personas. Entonces requiere un análisis cuidadoso donde deben participar todos los integrantes de la organización que está trabajando para organizar el evento, porque un descuido en el tema de control de acceso puede llegar a generar un desastre. Sin dejar de considerar en el tema de control de accesos que uno lo que busca no es un forzudo que reacciona ante el primer impulso y lo que hace es pegar. Uno tiene que tener una idea adecuada de cómo va a colocar la gente desde los más amables y los más agradables y los más simpáticos en los primeros escalones para ir poniendo la reserva o el control más hacia atrás
de manera tal de que a medida que se me va poniendo o complicando la situación, yo puedo generar bypass en el acceso para ir sacando aquellos grupos alcoholizados, drogados, o gente que los que están en los accesos va diciendo que son grupos problemáticos, para ir separándolos del acceso común. Pero es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es que siempre debe haber mujeres presentes en el control de acceso. Hay lugares donde por determinadas circunstancias dicen, bueno, no hacen falta. Y quizás si hay un problema con una mujer, no se las puede controlar porque difícilmente un hombre pueda llegar a tomar algún tipo de medida de prevención con una mujer. Una cuestión que es básica y fundamental es el sistema de comunicaciones a emplear, cómo usar las redes, qué características van a tener las comunicaciones, si todos se comunican con todos, si se comunican solamente las cabezas, si solamente transmiten información, o si también transmiten requerimientos, o si el mismo canal es para transmitir información o requerimientos. Son cuestiones que deben analizarse en este planeamiento. Influye muchísimo para determinar las particularidades del sistema de comunicación a usar, la magnitud del evento, pero es una de las cuestiones que se tienen que tener en cuenta. Yo tengo que tratar de generar comunicaciones internas por todos los medios disponibles, previendo que siempre me van a fallar todas. Solamente previendo que me van a fallar todas, yo puedo llegar a estar preparado para enfrentar cualquier tipo de contingencia durante el desarrollo del evento. Siempre las debo probar, siempre debo estar atento, no debo recargar la radio con el tráfico, no debo hablar de más, tengo que tener varias frecuencias para no recargar algo de urgencia y dejar rápidamente despejados los canales. Necesito enseñarle a la gente cómo se usan las radios en un evento, de eso nos encargamos nosotros en ERMAP. Y por supuesto, usar equipos de comunicaciones serios, no por ahorrarse unos pesos, en vez de usar cualquier tipo de comunicación que a la larga termina generándome un problema. Una cuestión que también hay que tener muy en cuenta es el tema de las comunicaciones a los asistentes. Debo prever con anticipación cómo voy a comunicar las características y particularidades del evento a los asistentes. Dada la cantidad de medios a disposición, yo puedo, con la mayor anticipación posible, transmitir cualquier tipo de requerimiento, cualquier tipo de novedad o cualquier tipo de modificación o prohibición que haya relacionado con el evento. Esto tengo que analizarlo, tengo que preverlo y tengo que organizarlo. De acuerdo a las particularidades de la gente que asista al evento, si vienen extranjeros, si está dedicado a un público multicultural, yo tengo que tener conciencia que muchos de los asistentes pueden llegar a no entender los mensajes en castellano. Por lo tanto, en este análisis previo que debemos hacer, tenemos que considerar también cuál es el idioma que se habla o cuáles son los idiomas que se van a hablar para que las comunicaciones a los espectadores o a los asistentes estén en la mayor cantidad de idiomas posibles y evitar cualquier tipo de inconveniente. El control de los asistentes previos al ingreso es un tema que también tenemos que analizar detenidamente porque, junto con el control de acceso, son los que normalmente terminan en el momento de dar puerta o en los primeros momentos antes del inicio del espectáculo generándonos problemas. Hay que hacer un minucioso análisis del terreno, de la situación, del lugar, de las características de los asistentes y sobre la base de eso yo voy a determinar cuántos lugares de acceso voy a tener, cómo voy a ir agrupando. Tengo que tratar de generar la mayor zona de amortiguación posible para, si hace falta, ir sacando los grupos más violentos o problemáticos, evitando que me lleguen a la puerta junto con la gente que tiene la entrada. Tengo que ir viendo la forma de detectar si hay entradas de reventa, si hay falsificación de entradas, si hay lugares donde la gente se me está metiendo y no fueron previstos, para ir generando cuanto antes las contramedidas para esto. Lo ideal, insisto, es el análisis previo. No puedo llegar al momento del evento sin haber pensado con detenimiento todas estas cuestiones que venimos viendo, en las cuales el tipo de asistentes, los lugares de acceso y el control previo de los accesos son fundamentales. Acá, de acuerdo a las características del evento, uno va a tener que tener distinguidos de determinada manera lo que es staff de prevención, la gente que está dedicada al control, la gente que guía. No necesariamente la gente de prevención es la misma que está en el control de acceso. Hay que tener claramente identificado el tipo de asistentes para, sobre la base de eso, organizar. Y en función de las características que tiene esto, ver si hace falta que use detectores de metales, si hace falta que use detectores de explosivos. Tengo que tener en cuenta también la demora que esto me va a ocasionar. Tengo que ver cómo voy a hacer el procedimiento. Si los que están, la lógica sería ir escalonando, entonces los que pasan por el detector de metales y no hacen ruidos pasan directamente y el resto los voy separando para después hacerle un chequeo previo y una vez que estoy seguro que no tienen nada o que no están con ningún elemento no autorizado, los dejo entrar. Para esto nada mejor que las comunicaciones previas avisando
qué cuestiones están admitidas en el ingreso y qué cuestiones no, y empleando, como vimos antes, la mayor cantidad de medios para comunicarse con los asistentes. Un tema que es fundamental también es la configuración del lugar del evento. Yo tengo que tener en cuenta el espacio disponible, la cantidad de gente que puede entrar a ese lugar y en función de eso determinar, de acuerdo al tipo de espectáculo, el vallado que voy a emplear, las características que va a tener este vallado, cómo lo voy a organizar. Tengo que tener en cuenta de generar pasillos técnicos que los voy a usar como pasillos de evacuación. Tengo que poner gente que controle esos pasillos de evacuación. Tengo que organizar todos los sectores con detenimiento para que no entre más gente de la que puede llegar a entrar, que el espacio de los lugares de evacuación esté permanentemente desocupado, que por ninguna circunstancia nadie pueda meter nada durante todo el evento, y estas coordinaciones son las que deben tomarse en este proceso previo de análisis. De acuerdo a los antecedentes en función de lo que venimos diciendo, también puede tener que ser necesario el ingreso y de salida de los protagonistas del evento. Fíjense, si recuerdan la imagen de Woodstock, había un espacio donde estaba todo el público, pero había una ruta que fue dejada claramente como ruta de ingreso y salida de los participantes, y un lugar que era el pulmón detrás del escenario, donde solamente entraban los artistas y la gente que estaba colaborando en el staff. La salud de los protagonistas del evento, tengo que tener en cuenta las características que tienen los que van al evento, si tengo una persona mayores, si tengo personas jóvenes, si normalmente durante el evento alguno de los artistas tiene alguna particularidad, tengo que tenerla en cuenta también, por más que uno diga, bueno, ¿es necesario esto? Sí, es necesario, no puedo dejar de descuidar ninguno de estos detalles que a la larga son los que me aseguran la continuidad sin problema del evento, pero con el riesgo controlado. Y en caso de ser necesario, tengo que tener también prevista la evacuación de los protagonistas del evento. Ahora vamos a entrar en la parte más importante de lo que propone ERMAP en su proceso de el gerenciamiento del riesgo en eventos. Nosotros proponemos trabajar planificando. Este plan nos va a facilitar desarrollarnos y darle continuidad a todo el proceso previo al evento de una manera organizada. Nos va a permitir tener la mayor cantidad de información posible registrada para que todos sepan. Este proceso de planeamiento debe hacerse con la participación de la mayor cantidad de las cabezas posibles de la organización en función del tamaño que tiene la organización, y debe estar presente el decisor, el que sería el manager del evento, el que dice, asumo este riesgo, no lo asumo, esto lo transfiero, debe estar ahí. Y hay que tener en cuenta que en este proceso todos los que participamos desarrollando una etapa de asesoramiento, que es cuando damos información para proponer soluciones, y a partir de que el decisor, el manager, dice, bueno, vamos a hacer esto, ahí comienza una etapa de asistencia a esa decisión tomada. Entonces, nosotros trabajamos asesorando y asistiendo en la decisión tomada. Se asesora antes, y una vez que el manager tomó la decisión, vamos a participar en la etapa de asistencia. Nosotros consideramos que la planificación facilita la organización y a su vez proporciona mayor facilidad para ejercer la dirección, la coordinación y el control del evento. Estas 5 actividades, la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control, son esenciales en cualquier actividad que nosotros desarrollemos. Dentro de la planificación, nosotros tenemos que tener en cuenta que colaboramos en la organización, la coordinación, la dirección y el control del evento. La planificación nos va a permitir generar tablas de control para que cuando nosotros vamos a dar puerta o iniciar el evento podamos fácilmente ver qué es lo que queremos controlar. Cuestiones esenciales a tener en cuenta en esta etapa de la planificación: siempre hacer partícipes a las autoridades locales. No podemos cometer el error de que no sepan las autoridades locales qué es lo que vamos a hacer. Constancia escrita de lo que vamos a hacer. Siempre tenemos que prever desórdenes e incidentes. Recuerden el caso de la chica esta que participó con Greenpeace. No había mujeres entre los que estaban dándole seguridad al evento, no sabían qué hacer con esa chica, así que pudo desarrollar su actividad sin inconvenientes. Siempre alertar a las fuerzas de seguridad locales. Ellos tienen que saber qué actividad vamos a hacer para que ellos sean los que adoptan las previsiones. Siempre adoptar previsiones sanitarias y de evacuación. Debemos tener en cuenta estas cuestiones. Debemos prever el tema de incendios y tener contingencias y planes de contingencia preparados.
y debemos lograr la mayor posibilidad de convergencia posible entre todos los que van a trabajar en este evento. Esto es el trabajo en equipo. Las relaciones con los medios de comunicación también son importantes en este proceso de comunicar qué es lo que estamos haciendo y debemos preverlas. Debe haber un centro de operaciones que puede ser desde una simple computadora con una radio hasta un centro de operaciones grande para el caso de un evento importante. Tiene que haber un centro de operaciones porque ahí es donde vamos a chequear. Insisto, siempre debe haber un centro de operaciones. No puede faltar el centro de operaciones, es el punto más importante de la actividad de la gestión de riesgo. Porque en este centro de operaciones es donde vamos a chequear cuáles son las actividades que hemos analizado y las desviaciones que van teniendo lugar sobre lo que hemos planificado. Cuando el riesgo no puede ser mitigado, necesariamente tenemos que tener en cuenta que nunca podemos decir después vemos qué hacemos. Ahí es donde entra la gente de Virtual Risk con sus seguros para definir cuál es la póliza de seguro necesaria, y no es cualquier paraguas, no es cualquier póliza de seguro la que nosotros vamos a necesitar. Tiene que ser una póliza de seguros específica donde se consideran aquellos riesgos que de otra forma no pueden ser tratados. Esto nos va a permitir no solo controlar el riesgo, sino va a hacer que necesariamente esta póliza de seguro, al hecho de ser más específica, sea más barata, y es lo que nos va a permitir hacer un ambiente con el menor nivel de exposición al riesgo posible. Por último, tengamos en cuenta esto, que es lo que normalmente uno cree cuando organiza. Marco Antonio tenía atrás de él un esclavo que le recordaba que era hombre, que era humano, para que no creyera que con su conocimiento y experiencia podía suplir cualquier tipo de riesgo y que nada le iba a pasar. Le decía, sos humano, sos humano, sos humano. Muchas gracias. ¿Ahí se escucha? Hola. Bueno, y como para cerrar la charla, agradecemos a la gente de Exosound, que fue quien nos invitó, tanto a ARMAP como a Virtual Risk, y le queremos dejar el mensaje de que este tipo de actividades se pueden llevar adelante en cualquier tipo de envergadura, y como lo dijo César, la administración de riesgos aplica a todos, y bueno, creemos que de esta charla se lleven algún concepto y algún mensaje que es lo que les contamos. Así que bueno, muchas gracias por su atención y por participar.